Bienvenidos a Selfies Urbanas, nuevamente en la ciudad de Mar del Plata, en este caso en un entorno maravilloso como es el Torreón del Monje. Vamos a hablar sobre cómo se fue transformando la ciudad y cómo fueron aportando en estos cambios sus protagonistas. Así que hoy vamos a dialogar con el arquitecto Oscar Cañadas del estudio Mariani Pérez Maraviglia y Cañadas, porque en 2022 salió un libro donde reflejan 50 años de trabajo constante aquí en la ciudad y un poco teníamos intención hoy de comentar todos estos temas con él. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por invitarnos. Un gusto poder compartir este espacio y decir, bueno, el estudio acompañó los cambios de la ciudad, ¿no? Ustedes siempre dicen construyendo ciudad y construyendo arquitectura. Exactamente. Sí, es un lema del estudio que, bueno, hacer arquitectura es hacer ciudad. Y bueno, un poco a fines de los años 60, 68, 69, Carlos Mariani y Maridé fundan el estudio y bueno, a partir de ahí, con una gran preocupación por lo que es la ciudad y transformar la ciudad no solamente en lo que ya era una ciudad que era conocida por sus playas y su cultura en relación con el disfrute del mar, sino que bueno, dotarla de acciones desde lo urbano y lo arquitectónico que la califiquen y bueno, realcen no solamente por la impronta de arquitecturas de corte moderno, sino que esas en consonancia con las arquitecturas preexistentes, las históricas como en las que estamos, el Torreón del Monje, constituyan una nueva ciudad, o una ciudad que se preocupe por ese activo tan importante cultural que es la arquitectura, ¿no? Así es, y además una ciudad que tiene muchos valores patrimoniales, mucho que tiene que ver con la identidad tradicional, pero también con nuevas incorporaciones. ¿Cómo se hace la ecuación para que conjuguen lo antiguo y lo nuevo, que es innegable, ¿no? Sí. Bueno, primero es muy importante respetar las arquitecturas persistentes, lo que nos legó la historia, ¿no? Los arquitectos y los ciudadanos de otro tiempo, porque eso de algún modo constituye nuestra identidad, ¿no? Y basados en eso es como que nosotros creemos siempre que la arquitectura que uno va a proponer no solamente tiene que realzar la arquitectura dada, la arquitectura que constituye patrimonio de la ciudad, sino que tenemos que hablar cada uno con el lenguaje de su tiempo, ¿no? La arquitectura de hoy, que se pone en relación con una arquitectura de otros años, de otra época, necesariamente tiene que ser una arquitectura que enmarque y respete el tiempo en que ha sido construida, ¿no? Con la tecnología de hoy, con los lenguajes, porque de algún modo es el modo, perdón la redundancia, en que en el futuro va a contar el tiempo en que fue hecha. Ajá. Y ustedes han intervenido, o sea, han trabajado mucho en construcciones desde cero, pero también han intervenido o han ampliado construcciones existentes, ¿no? Y lugares emblemáticos como el Aldre o acá mismo el Torreón. ¿Y cómo se hace para incorporar valor agregado a algo que ya de por sí es un valor en sí mismo? Bien. Bueno, justamente la arquitectura que nos precede tiene que ser respetada, articulando con racionalidad y con ese respeto que decía al principio, que implica estudiar esa arquitectura, entenderla, cómo fue hecha en su momento, por qué funcionamiento tenía y salvar esa forma que nos remite al pasado, ¿no? Entonces, en esa confrontación, enmarcado de esas arquitecturas, es que trabajamos tratando de ensamblar nuevas funciones propuestas para poder articularlas con estas piezas que son piezas memorables que nos llevan al pasado y que de algún modo nos identifican como ciudad, y bueno, y construir una relación entre estas dos edades que no solamente enmarque la diferencia entre las mismas,
¿no? Sino que las haga resonar y multiplique el valor de las mismas, ¿no? ¿Vos pensás que Mar del Plata va camino a ser una ciudad ecléctica con respecto a la arquitectura? ¿O cómo pensás que se va a ir desarrollando hacia adelante? Bueno, las ciudades en general son el sedimento de varios momentos, ¿no? Y en general tienen justamente cuando uno va, el tiempo va convirtiendo a ciertas arquitecturas más valoradas que otras en patrimonio. Uno lo que va teniendo es un hilo histórico de cómo se fue construyendo y van quedando esos hitos que nos marcan las distintas intervenciones, las distintas épocas, pero también los distintos estilos. Lo ecléctico puede venir por ese lugar donde uno puede encontrar expresiones de chalets pintorescos, expresiones de arquitecturas que tienen que ver con arquitectos que abrevaron en estilos europeos, ¿no? Como es el caso del Torreón, como es el caso del neogótico de la Catedral de la Ciudad o de Stella Maris. Ese concurso de varias formas de hacer arquitectura constituyen una paleta diversa y sobre todo interesante y, si se quiere, divertida, que hace mejor a las ciudades, ¿no? Las ciudades diversas en todo sentido son ciudades mucho más amenas y mucho más naturales en el sentido de los recorridos y la forma en que la gente se apropia de ellas. ¿Y cómo juega el paisaje, este paisaje particular que tiene la ciudad, ¿no? Costero tan importante y tan destacado, con los nuevos emprendimientos? ¿Cómo se conjuga eso para que haya un equilibrio entre ambas cuestiones? Bueno, es un tema que en algún momento nosotros nos hicimos como una ciudad primero productiva, ¿no? Una ciudad que tuvo su origen en el saladero y algunas otras actividades agropecuarias, que luego, todos sabemos, por cuestiones sociales, económicas, la Primera Guerra Mundial, condujeron a que esto se transformara en un balneario que fue de algún modo copia del Biarritz francés, y luego vino un turismo a mediados del siglo XX, turismo más social, que implicó con nuevas épocas, nuevas posibilidades de transporte también, que hubo una transformación de la ciudad y un auge en los años 60, 70 de la construcción que desdibujara un poco esa primera imagen de ciudad un poco más aristocrática y con estas expresiones de arquitecturas más europeas y que algunas quedan en la ciudad. Esta situación, de algún modo, en ese momento, si bien desdibujó, lo que hizo fue justamente poner en época a la ciudad, cosa que después con el tiempo se trató de rescatar y de resolver hacia una ciudad intermedia en la cual la arquitectura histórica conviviera con la arquitectura más especulativa, que es la que tiene que ver con el turista, el que quiera hacerse de la ciudad o el que luego aparecen las convenciones. Y entonces aparece una arquitectura más moderna, de corte más moderno, que permite desarrollar nuevas formas de habitar y nuevos emprendimientos que tienen que ver con hotelería, con el balneario actualizado en cuanto a usos y tecnologías. Y bueno, eso es un poquito lo que hizo que la ciudad en su borde expresara un poco ese auge de la construcción, y una nueva ciudad se desprende formalmente de eso, ¿no? Imagino que 50 años de trabajo, evidentemente hay una pasión por incorporarle valor a la ciudad. ¿Cómo es el método de trabajo, la parte más creativa cuando tienen un proyecto que tienen que desarrollarlo? ¿Cómo es el juego interno dentro del estudio? Bueno, eso es bastante interesante. Creo que cada estudio tiene su modo propio, su estilo y su taller de cómo pensar
la ciudad y cómo pensar la arquitectura, ¿no? El estudio cumple 50 años de con una trayectoria muy amplia en desarrollo de múltiples programas, ¿no? Casi podríamos decir que el estudio antes de la presencia de Jerónimo Mariani y la mía, había desarrollado más de 25 años de trayectoria, también con una cantidad de programas impresionantes y escalas. Y bueno, y nosotros vinimos a darle un nuevo impulso, actualizando ciertas cosas que tienen que ver no solamente con la energía que le pone uno al entrar en semejante estudio, sino bueno, impulsando nuevos modos de hacer y entender la realidad a partir de la actualidad, la actualización tecnológica, formal. Y bueno, la pregunta tuya dirigida a cómo se hace, bueno, se hace con el respeto de primero entender cuál es el acervo cultural y el interés que tiene el estudio en hacer una arquitectura que modifique para bien la ciudad, entendiendo que un arquitecto tiene una gran responsabilidad porque es artífice de insertar, ¿no? De poner un artefacto en relación a una trama que ya existe y que necesariamente va a modificar esa trama, va a modificar la ciudad, va a modificar la morfología, lo cual desde ese punto de vista, desde ese respeto es donde se intervienen en todos los aspectos en la formulación de nuevas ideas y nuevas arquitecturas para con la ciudad, ¿no? Y en algunos casos han intervenido lugares ya existentes, incluso han hecho edificaciones vinculadas a sedes institucionales, ¿no? O sea, muy heterogéneo el campo que han cubierto, ¿no? Sí, como bien dijiste vos, el estudio ha tenido una intervención, por ejemplo, con La Bolsa, que es un edificio que está en Gascón, donde hizo una intervención moderna, trabajando con una idea de fondo de figura, y también ha hecho una intervención con el edificio de la Terminal Sud de trenes, ¿no? Una intervención de Jules Dormal, un belga arquitecto que a principios del siglo pasado diseñó esta estación. Y bueno, nosotros hicimos en esas dos manzanas, produjimos una plaza como articuladora del edificio actual, que es un paseo comercial, y lo que era la nave de recibo de ese gran hall de la ciudad, que era la llegada de los trenes. También se intervino, estamos ahora haciendo una intervención acá en el lugar donde estamos haciendo la nota, en el Torreón del Monje, donde estamos haciendo una actualización funcional y ampliación de funciones, ¿no? Con una recuperación de lo que es el casco, no el casco, sino la nave original, ¿no? De lo que es el Torreón del Monje. Y bueno, y otras más que significan, bueno, un modo de interiorizarnos, un modo de acercarnos a darle a la ciudad lo mejor posible desde el oficio del arquitecto, ¿no? La profesión nuestra. Muchas veces cuando se incorpora una nueva construcción, un nuevo emprendimiento, eso genera también un desarrollo y un impulso del entorno, de la zona, ¿no? Sí, claro. En este caso, lo más reciente, cuando trabajaron en el espacio Chauvin, ¿no? En una zona que está creciendo como polo cultural, es una forma también de desarrollar distintos sectores de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Ese espacio que nace primero como una idea que tienen los desarrolladores de impulsar el formato de microteatro, que es un formato muy interesante de corta duración. Empieza como un sector gastronómico, en un lugar donde ya hay otras expresiones gastronómicas y culturales, y al cual se le incorporan algunas actividades como el cine, como un project room, como es lugares para actividades de muestras de pintura, de fotografía, charlas diversas, y la posibilidad de implementar con el concurso de tecnologías que
que tienen que ver con los paneles acústicos, la modulación de esas 6 salas transformándolas en salones de otra superficie para otros usos. Cabe mencionar que también el Sound Room está equipado con las tecnologías más avesadas o más desarrolladas al momento, tanto en sonido como aislación. Ahí hemos trabajado con un asesor acústico nuestro de nivel internacional, como es Daniel Otobre. Y lo mismo ha pasado con el proyector, que es de última generación, ¿no? Ese espacio no solamente es un espacio de creación, como está nombrado, sino un espacio multiplicador de sensaciones y de posibilidades, porque lo que se ha hecho es trabajar en base al concepto de fenomenología, es trabajar en base a los sentidos y la producción de una propuesta que abarque todos los sentidos y todas las expresiones del arte, ¿no? Ajá. Y muchas veces incluso se ha logrado, digamos, cambiar la postal urbana, ¿no? En el caso del Paseo del Hermitage, que también hicieron una intervención, y la ampliación mismo del hotel, es como que fueron cambiando también la fisonomía del paisaje, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando hablabas un rato de la responsabilidad del arquitecto al insertar una pieza urbana o un artefacto menor, cualquiera sea su escala, está modificando la escena urbana, ¿no? Al modificarla, uno entiende que tiene que tener una responsabilidad para con la ciudad y además de modificarla, está produciendo un acontecimiento, en el caso de arquitecturas de escala, que de algún modo intervienen en la formación cívica y en el uso de que se da de esas piezas urbanas o esos fragmentos. En el caso del Hermitage es uno de esos, ¿no? Donde se recupera un poco ciertas estructuras y se los lanza con otras funciones y otras posibilidades paisajísticas. Asimismo, nosotros hace poco hemos desarrollado la recuperación de una estructura como el Royal, que era una estructura que estuvo muchos años, desde los años 70 hasta hace 2 o 3 años, abandonada, y nosotros hicimos una investigación y un análisis de esta estructura para ponerla en valor y relanzarla como un desarrollo de viviendas, transformando lo que eran una estructura hotelera en viviendas de formatos entre 2 dormitorios, 3 dormitorios, 1 dormitorio, que permitieran de algún modo que ese antiguo hotel funcionara como un edificio de vivienda, pero con las características propias que había tenido en su origen el basamento de hotel, ¿no? Si uno se acerca y ve la intervención que le hemos hecho con un artista marplatense que es Felipe Jiménez, entiende que el lobby, ¿no? Lo que es el hall, funciona como si fuera un hotel, ¿no? Nosotros a esa estructura inicial le agregamos un núcleo más, con lo cual le dimos una actualización no solamente funcional, sino tecnológica también, ¿no? Un lugar emblemático de la ciudad, ¿no? También otro de los lugares postales marplatenses. Totalmente, ¿no? Un lugar emblemático y que viene a remediar un pasivo urbano prácticamente, como era ese lugar que estaba prácticamente abandonado, sí, y que está insertado justo en lo que es la Loma de Santa Cecilia, ¿no? Cuando hablábamos de una ciudad que se funda en base a unas actividades productivas, bueno, ese era el lugar, ¿no? El arroyo y la diagonal Alberdi, que es el lugar donde desembocaba este arroyo al mar, fue el lugar donde nació Mar del Plata. Así es. Y en este tema de desarrollar los distintos barrios y sectores de la ciudad, también hay una propuesta muy interesante, que es el tema del puerto, de la zona del puerto, ¿no? Que hay un emprendimiento también ahí en carpeta, ¿no? Exactamente. Hace unos días se celebró ahí un coloquio en el Hotel Sheraton, donde se fue presentado por Jerónimo Mariani y por Florencia Miconi, desarrolladora de esta idea. Este emprendimiento que realmente creemos que viene a poner en valor y a relanzar
un sector urbano, ¿no? Con la mejor manera y las mejores armas urbanas, si se quieren, que bueno, son presentar un distrito cuya actividad principal esté pensada desde el diseño y el arte, ¿no? Con la confluencia de todo un zócalo comercial y viviendas, hoteles, y bueno, un poco esta propuesta lo que busca es poner de relieve y en valor todo el área portuaria que necesita ser relanzada como un sector nuevo de la ciudad en cuanto a ideas y a propuestas, ¿no? Una fórmula que ha resultado en otras ciudades en el tema de los distritos o polos, ¿no? Que le incorporan determinadas garantías como para que pueda tener otro impulso, ¿no? Exactamente, sí, hay muestras sobradas, ¿no? en distintas ciudades. Nosotros hemos intervenido, por ejemplo, en Santa Fe, en la zona de la Costa del Río, haciendo el Hotel Los Silos y centro de convenciones, oficinas, de un plan máster que había desarrollado con Berti en su momento, y de algún modo eso significó acercar la ciudad al río. Creo que en este caso estamos extendiendo y posibilitando un nuevo lugar que se valoricen tanto en funciones como comercialmente de Mar del Plata, ¿no? Es que las Naciones Unidas dicen que en el 2030 el 80% de la población mundial va a vivir en grandes ciudades. ¿Cómo ves en ese camino a Mar del Plata? Bueno, hace muy pocos años se puso como un hito que habíamos pasado de ser un mundo en el que la mayoría de la gente aún vivía en zonas rurales y se pasó, creo que fueron principios de la década del 20, no, de hace unos 10 años será, que pasamos a vivir, había más gente en ciudades viviendo que en la zona rural. La cifra que estás dando vos es una cifra que obliga a repensar las ciudades en cuanto a la densidad, en cuanto a cómo construir, porque tenemos un desafío como sociedad mundial, ¿no? Y los arquitectos somos parte de lo que se construye también, en pensar un mundo sustentable, ¿no? Un mundo que afronte no solamente ese crecimiento desde la construcción de una estética urbana y artefactos urbanos que cumplan con ciertas funciones del hábitat, sino que piensen desde el origen de cómo se construye, del origen de la construcción de los materiales y los recursos, qué impacto generamos sobre el mundo, ¿no? Esta concentración hace que pensemos cómo serán esas ciudades, ¿no? Por eso es tan importante ahondar en el estudio de lo que es vivir en torres y en concentrar las densidades, porque una cosa que es sustentable, no es sustentable, es extender infinitamente las redes de servicios, las infraestructuras de las ciudades. ¿Cómo afectó la pandemia a la ciudad en cuanto a este replanteo del hábitat y también del sistema constructivo? Bueno, lo que sí ha producido en principio son reflexiones que se vienen multiplicando, ¿no? Y se vienen proponiendo acerca de cuáles son los modelos de hábitat que ya se venían pensando, pero que se refuerzan mucho más ahora a partir de estos escenarios un tanto apocalípticos, impensados, ¿no? Impensados, pero que es probable que se multipliquen y vuelvan a suceder. Y bueno, tratar de pensar espacios abiertos, espacios donde se pueda desarrollar actividades más allá de la implicancia de estos encierros necesarios, pero realmente complicados para nosotros los seres humanos, que somos eminentemente sociales. Y hemos experimentado en la ciudad un crecimiento de entre 30 y 40.000 personas a raíz de la calidad de vida que tiene Mar del Plata. En función de eso, esta gente se ha mudado en medio de la pandemia
Y creo que bueno, pensar sobre eso es una reflexión en camino, ¿no? Las conclusiones de eso se irán viendo, pero sin duda que impactan, al menos en la oferta que tenemos que hacer como arquitectos y como ciudad, de espacios libres donde se pueda... Y flexibles, ¿no? Y muy flexibles, ¿no? Donde se pueda, bueno, actuar a pesar de este tipo de flagelos como puede ser una pandemia, ¿no? Ajá. Bueno, Oscar, la verdad que esta charla es muy interesante. La ciudad siempre decimos que es un organismo vivo, ¿no? Está siempre Totalmente en movimiento y va evolucionando y transformándose. Y obviamente que el estudio del cual formás parte es un protagonista excluyente y bueno, seguirán siéndolo. Bueno, ¿no? Te agradezco mucho la entrevista y bueno, cuando gustes volvemos a vernos y a recorrer algún edificio que te interese. Muchísimas gracias. Bueno. Fue otra entrega de Selfies Urbanas, esta idea de seguir la evolución de las ciudades y cómo impactan en su gente. En el caso de hoy, aquí desde el Torreón del Monje, con Oscar Cañadas, del estudio Mariani Pérez Maraviglia y Cañadas. Nos reencontramos próximamente.